9:39. Queremos meternos en un tema que venimos charlando a lo largo de toda la semana, que de hecho ha motivado Móvil. Luciano estuvo haciendo, por ejemplo, una nota con un residente venezolano que pasó por varios países y eligió quedarse en la Argentina y que hablaba acerca de cómo somos nosotros. ¿En virtud de qué? En virtud de la mirada que hay sobre el comportamiento de los argentinos. Para algunos una campaña anti-argentina, para otros hechos esporádicos, o tal vez hechos esporádicos que pueden ir relacionándose y dar forma a esto que en algunos canales ven específicamente como antiselección o anti-argentino. Vamos a hablar con Sebastián Schulz, es sociólogo, tiene una especialización en estudios chinos en la Universidad Nacional de La Plata, y queremos ver qué mirada tiene él acerca de esto. Sebastián, estamos con Agustín Bulfón, mi nombre es Mario Favole. Buen día. Hola, Agustín, Mario, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bien, somos los mejores y por eso nos odian, no nos odia nadie y tampoco somos los mejores. Ayúdanos a entender un poquito, ¿cómo venís viendo lo que ocurre? No, a ver, yo creo que, toda competencia futbolística, sobre todo o deportiva en realidad, de estas características, despiertan por la magnitud de los eventos un conjunto de debates que muchas veces exceden lo deportivo. Justamente, a ver, yo creo en este mundial que estuvo muy entrecruzado por lo político y por lo social, digamos, el haberse hecho en Estados Unidos con Donald Trump. Creo que eso se mezcla también con ciertas miradas que vienen sobre todo de lo que, a ver, en geopolítica, en relaciones internacionales, denominamos como el norte global, y sobre todo Europa, que siempre tuvo una postura de superioridad o de una visión de la historia eurocéntrica, digamos, que a veces incomodan en este tipo de eventos y sobre todo en la actualidad, en un mundo tan diverso, tan diferente al de otras épocas, en donde empiezan a aparecer selecciones que empiezan a disputarle a estos grandes monstruos de igual a igual, no en el caso de Argentina, que históricamente se ha caracterizado por la potencia futbolística, sino bueno, los países africanos, otros países de América Latina. Creo que un mundial muy politizado, por así decirlo, con un cruce social muy fuerte, con estas características, creo que ha despertado este conjunto de debates que, bueno, también los argentinos tenemos la característica de no quedarnos callados y de, claro, frente a estas cuestiones, bueno, ponerlas en tela de juicio, discutirlas. Sebastián, buen día, Agustín, ahora de este lado. Bueno, en este sentido está bueno porque vos lo que planteás es que también esto está ocurriendo un poco en un patio de juego, ¿no? En un momento donde, o en un patio de competencia, en un periodo donde se estaba dando algo que a veces hace exacerbar algunas conversaciones, ¿no? Y las lleva quizás a profundizar en lugares. Pero por ahí algo que me interesaba también preguntarte en esto es esta campaña, que algo que también quería marcar, que lo hablamos aquí en una columna hace unos días, se ha comprobado que hay financiamiento de algunos países incluso para publicidad en posteos en redes sociales con este tema. O sea, se nota que hay un interés en que esto se hable, que esto genere conversación en redes sociales, y se agarraron mucho del racismo. Y ahí es donde me parece que quizás con tu profesión también nos podés dar una mano para entender, porque yo por lo menos quiero plantar desde acá la conversación, y que es que racismo hay en todo el mundo, hay en todo el planeta. Quien diga que en su país no hay racismo lo está ocultando y probablemente es peor, porque depende mucho de las individualidades. Pero culturalmente, ¿Argentina se puede considerar un país racista? Bueno, a ver, yo creo que es difícil hacer esa afirmación, porque lo que ha caracterizado históricamente a la Argentina como república es la incorporación de distintas personas de diversos países, de diversas regiones. Argentina, desde su constitución como Estado-Nación independiente, ha sido un país muy abierto a la recepción de personas desde el extranjero. Fue uno de los primeros países en abolir la esclavitud, fue uno de los países que, nunca tuvo o derogó muy tempranamente las denominadas leyes anti-mestizaje. A ver, como vos decías, eso no quita que Argentina, o que ciertos sectores en Argentina tengan componentes racistas, porque, a ver,
en la constitución de nuestra nación estuvo muy cruzada por un eje que en su momento Domingo Faustino Sarmiento denominó como civilización o barbarie, en donde la civilización justamente eran las potencias europeas, principalmente Francia e Inglaterra, y la barbarie era todo lo mestizo, eran los gauchos, eran los extranjeros. Esa dicotomía cruzó fuerte la constitución de la sociedad argentina. Pero yo creo que lo que hay que mencionar es que el racismo es un fenómeno que viene principalmente de Europa. Los europeos, el colonialismo europeo, el imperialismo europeo, fue el que de alguna manera generalizó, masificó, mundializó el fenómeno del racismo. Entonces, a ver, claramente el sistema mundo moderno está caracterizado en base a distinciones de género, de raza y de centro-periferia. Entonces, a ver, yo creo que decir que de alguna manera Argentina es el exponente del racismo, creo que, como vos decías, ¿no? Hay mucho financiamiento detrás, y ahí opera un eje que yo creo que se está volviendo lamentablemente muy cotidiano en la sociedad y en la política latinoamericana particularmente, pero mundial, que es el de la promoción de la polarización social. Cualquier vector de debate sirve como excusa para fomentar la polarización social, y lo estamos viendo, por ejemplo, en los procesos electorales, en donde hay sociedades muy polarizadas, y esa polarización lo que genera es fuertes enfrentamientos, fuertes discusiones, en donde es imposible encontrar una síntesis, y eso muchas veces es funcional a estos sectores que son los que terminan financiando estos procesos de polarización. Bueno, es interesante lo que marcás. Lo saco de del racismo. Mira, me desvío un poquito en la discusión por esto que marcás, porque ayer me mandaban un artículo de cómo la selección argentina rompe esas polarizaciones, encuentra causa común, y por ende cómo nuestro apoyo a la selección es bastante distinto a la mirada política que tenemos en la Argentina en los últimos años, ¿no? Con una grieta cada vez más marcada. Cómo admiramos un tipo de liderazgo en el plano deportivo, pero yo creería que más que deportivo, el de Lionel Scaloni, pero a la hora de definir nuestras preferencias electorales vamos por caminos absolutamente diferentes. Sí, porque yo creo que, a ver, lo que tiene el Mundial, a ver, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol y particularmente esta selección, yo creo que por un lado es expresión de un fuerte componente a ver, lo llamo amor a la patria, digamos, de patriotismo, de amor por Argentina, de amor por nuestro país. Creo que el argentino, justamente la característica que tiene es que no desprecia su tierra, sino que la ama, ¿no? Y eso lo vemos en el fútbol y lo vemos en el ser argentino en el mundo, ¿no? Eso no es algo común en el conjunto de los países. El argentino generalmente quiere a su tierra, la quiere, la defiende, acá y en cualquier parte del mundo. Yo creo que eso permite que esta selección argentina, que a su vez yo creo que mucha gente se ve representada en el esfuerzo, en el compromiso, en la entrega, pero también quizás en el juego vistoso en muchos momentos, quizás no tanto en este mundial, pero sí en otras competencias. En general el argentino, la argentina se ve representada. La cuestión, a veces la dificultad es cuando se intenta hacer ese pasaje directamente hacia lo político partidario, vamos a decirlo, en donde ahí sí es más difícil, digamos, ya cuando se le exige a la selección que tenga un posicionamiento político definido, claro, o que tenga algún tipo de expresión frente a los eventos políticos que están pasando en el país. Bueno, ahí ya es más complejo, porque no es el rol de la selección argentina tener ese lugar y ese papel. Yo creo que se le exige frente a una falta de representación política, una crisis, claro, de representación política que hay en la sociedad, y se encuentra en la selección argentina como un canalizador de ese vacío que es difícil que lo cumpla porque no le corresponde. Claro, está bueno porque incluso lo que más nos identificó, lo que más nos representó, lo que más se gritó acá, fue probablemente el hecho más político que tuvo esta selección entera, pero que no tuvo que ver con los partidarios, que se supone que es uno de los pocos puntos de encuentro que puede haber en la Argentina, más allá de los partidos, y que es la causa Malvinas. Después siempre hay diferencias, pero bueno, en eso se pudieron expresar. Y yo por ahí también, algo que me interesaba marcar y que
No porque me vuelva loco el tema, pero me parece interesante esto que decís, Sebastián, de que, bueno, se usan tópicos particulares para exacerbar la polarización en general. O sea, con un solo cosito, como en este caso fue Argentina el país más racista del mundo, te hacen entrar en otras discusiones de polarización. Pero y en ese sentido también digo, por ahí, no sé, al hablar de racismo, desde donde lo hablan ciertos lugares como los europeos, ni hablar, que son los que provocaron gran parte de la inmigración y que provocó después que exista, por ejemplo, comunidades africanas en otros países, porque ellos llevaron a los esclavos a la fuerza a otros lugares, y que ellos hoy tienen 10 hijos de africanos en la selección y por eso se creen mejores contra el racismo, cuando por ahí en la calle es distinto. Mi duda en eso es, digo, nosotros ¿qué tendríamos que hacer como para sentir que somos menos racistas? ¿Realmente tenemos que tener un hijo de africano? ¿O nosotros ya con el Cuti Romero tenemos el cupo negro en la selección? Porque a mí me pasa eso. Nuestro negro, yo, en mi grupo de amigos, el Cuti sería el negro. El Licha sería el chino, no sé. Entonces digo, como hay algo de eso, digo, por ahí un poco también no es, lo que no cumplimos es una expectativa de forma, quizás, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es complejo, justamente por eso a veces la polarización construye falsas antinomias, ¿no? Y a veces es difícil salir de esos lugares en los que a uno lo ubican desde lo mediático, desde las redes sociales. Yo creo que en muchas ocasiones lo que hace el fútbol o este tipo de situaciones en donde, por ejemplo, vemos selecciones como Alemania, o Inglaterra o Francia, plagada de jugadores de color negro o de descendientes africanos, incluso árabes, pensar que eso es indicador de igualdad social, me parece que hay un error si no se lo lee en términos integrales, porque, a ver, si uno, como vos decías, después sale del fútbol y va a la sociedad concreta, no existe esa igualdad en la sociedad y todo lo contrario, existe segregación, existe racismo, hoy están volviendo en Europa y en Estados Unidos las leyes anti-inmigración. Si no, vayamos a Alemania a preguntar qué piensan de los turcos, por ejemplo. Claro. ¿Cómo es la vida cotidiana de un descendiente de africanos en Francia o incluso en Inglaterra? A ver, está claro, como lo decíamos antes y vos lo volvías a repetir, Europa fue un continente en general que durante siglos ejerció el más violento colonialismo, plagado de xenofobia, de racismo, que aplicó el esclavismo. Estados Unidos derogó quitó de su constitución las leyes antimestizaje recién en el año 2000, para que veamos cuál es la posición de estas potencias colonialistas e imperialistas frente a los latinos, a los africanos, a los asiáticos. Entonces pensar que el fútbol representa una supuesta igualdad de raza en los países europeos, creo que es no ver la situación completa, porque incluso después el fútbol termina siendo un gran canalizador de negocios, ¿no? Y de alguna manera existe un aprovechamiento de esa situación para potenciar los negocios de estos países. Sebastián, te hago una consulta. La mirada que hay, que de hecho acá también nosotros tenemos esa de que decimos cuando piensan que el argentino es agrandado es porque conocen al porteño. Eso decimos lo de afuera, ¿no? Los que no estamos en Buenos Aires decimos eso. No, eso es porque conocen al porteño, no somos nosotros. Ahora, la mirada que hay sobre el argentino en cuanto a el chiste, ¿no? Comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale, para la ganancia. Esa mirada sobre nuestra soberbia tiene que ver con que efectivamente, te lo pregunto a vos personalmente, a ver cómo lo ves, si somos así o que tenemos menos tendencia a dejarnos humillar que algunos otros pueblos. No, a ver, eso está claro. El argentino, yo lo decía antes, ¿no? Es un pueblo irreverente de alguna manera que no se deja humillar. Y yo creo que eso ha caracterizado a Argentina desde su propia independencia, ¿no? El caso de San Martín y el rol que tuvo San Martín para los procesos de liberación en Sudamérica. El argentino históricamente ha tenido esas características. ¿Y constituido en base a qué esas características? ¿Cómo conseguimos, por qué esas características se dieron acá y no en otro lado? La verdad que habría que estudiarlo. Yo creo que, yo que también estudio China, creo que una cosa que identifica quizás a los argentinos con los chinos es que
hemos sido pueblos muy sufridos, hemos atravesado muchos momentos de crisis, y creo que de alguna manera el argentino ha aprendido a reponerse y a quizás sacar fuerza de donde no la tiene de esas adversidades que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, lo que ha configurado una forma de personalidad en el ser argentino. Yo creo que esos son valores, variables, principios que hacen al ser nacional. Uh-huh. Muy bien, y hay algo que también me parece que es interesante en esto y que es cuándo uno es argentino. Y creo que el Mundial demostró algo que justamente contrarresta constantemente esto. Se viralizaban por el mundo, acá ni hablar, pero en el mundo se viralizaban videos todos los días de policías que se sumaban y saltaban como argentinos. Una persona de talla baja suiza que a los 10 minutos era más argentino que el resto. Hijos de gente de otros países que les pedían a los padres ir a la juntada argentina para estar un ratito. Digo, lo que algunos ven como una mercantilización de eso también, en realidad demuestra que quizás justamente nosotros no tenemos problema con nadie, porque el que viene con nosotros ya un poco es argentino, el que grita vamos a Argentina para nosotros ya está con nosotros, y en eso marca una diferencia con otros países, donde por ejemplo vos en Estados Unidos, si sos hijo de africanos, sos afroamericano, no sos americano, no sos estadounidense. Vos acá en Argentina, si sos hijo de senegaleses, no sos nunca afroargentino. ¿Vos sos argentino? Claro. Sí, tal cual. Y yo creo, vinculando un poco con otra pregunta que me hacías justo antes, creo que, Argentina es un país muy grande, es el 8º país más grande del mundo en términos de dimensión territorial, y también es muy heterogéneo, ¿no? Más allá de que históricamente Argentina se ha configurado en torno al puerto de Buenos Aires, ¿no? Es la capital del país, es la región más importante, es el lugar más importante en términos económicos. Si uno ve, por ejemplo, la configuración de la traza ferroviaria, todo va desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires. Entonces yo creo que nosotros mismos cuando digo nosotros mismos, digo históricamente se ha configurado así nuestro ser nacional, y es lógico que el mundo lo vea de esa manera, ¿no? Como decíamos, el argentino es similar al porteño. Nosotros hemos configurado nuestro país de esa manera y es el desafío romper con eso. Porque Argentina es muy heterogénea porque es muy diversa al interior, y creo que la selección argentina me parece que expresa un poco esa heterogeneidad, por eso es tan bien recibida cuando vos ves que los jugadores de fútbol vuelven a sus lugares de origen y van a pueblos en el interior de Córdoba o de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Salta. Yo creo que la selección argentina expresa esa diversidad del ser argentino, que es un desafío después eso, que sacarlo del fútbol y que se haga política concreta, ¿no? Creo que es un desafío, pero que reducir quizás el argentino al porteño es algo que, hay que hacernos cargo, ¿no? Se ha constituido así a lo largo de la historia, pero no significa que eso sea realmente así. Muy bien. Sebastián, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Muy amable. Sebastián Schulz, sociólogo, pero además especialista en estudios chinos. De hecho, salió campeón en China también él. Los argentinos ganan en todos lados con uno de los trabajos que presentó. Sí, y te iba a decir, en realidad el currículum es mucho más largo, Mario. Te lo resumí un poco en la pauta, porque nada, un pibe muy interesante, estuvo muy bueno escucharlo, la verdad, y no es que estamos preocupados, Mario, por esto, pero me parecía que entre todo lo que van a ver en redes, escuchar a alguien que estudia del tema, que sabe un poco, calma un poco las aguas, ¿sí? Que a veces no hay que agarrar esa caja de resonancia que son las redes sociales y pensar que eso es la realidad. Ahí hay gente con intereses, hay gente que paga cosas, hay gente que replica por replicar, y el odio vale doble en redes sociales. Así que, tranquilo.